Vive la mitad del tiempo entre Miami y España y gestiona un patrimonio de millones de dólares. Cuando no hay dinero, uno inventa. O sea, es ingenio, ¿no? Es decir, si tú no tienes ese capital, alguien lo tendrá. Tú estás intentando jugar a ser grande cuando solo tienes una propiedad y estás como literal empezando, ¿no? Realmente, si no me pagaban los inquilinos, para mí era un ahogo importante, ¿sabes? El meterme en esa deuda. Con tu pasaporte en una videollamada compras tu primera vivienda. En un mes y 100.000 semanas, seguidores. Cuéntame cómo se lleva eso. Que España pues tiene un clima hostil para el emprendedor, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, que Sí. yo creo que es el problema que hay aquí. Tienes que intentar jugártela a que lo que estás haciendo está bien. Yo creo que por eso la gente tiene tanto miedo. Nadie que tenga más éxito que tú te va a criticar. Claro. Bienvenido, güey, bienvenido. Bienvenidos, hoy os traigo una historia de esas que a mí me gustan, la encontré por Instagram, de 16.000 a 96.000 seguidores, me venía contando ahora de camino al estudio. Una chica hecha a sí misma, 37 años, soriana, ¿lo he dicho bien? Soriana. Soriana. Vive la mitad del tiempo entre Miami y España y gestiona un patrimonio de millones de dólares. Aquí os traigo a Elena Soto. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias y muy feliz de estar aquí en tu espacio. ¿Qué tal el paseíto en coche? ¿Bien? Bien, la verdad es que he venido muy cómoda. Gracias por venir a buscarme. Nos ha pillado un poco atasco, pero bueno, un poquito todo lo demás atasco. bien. Pero bueno, Madrid no decepciona en eso. ¿Cómo es esto de un patrimonio de millones de dólares? Bueno, ese es el final de la historia. Bueno, mentira, el final, esto sigue, ¿no? Pero ese es el punto actual. Desde nuestro club de inversión, desde Big Capital, gracias a la inversión de nuestros inversionistas y nuestro propio capital, pues a día de hoy ya gestionamos un patrimonio en inmuebles de millones de dólares, teniendo propiedades pues tanto en España como principalmente en Estados Unidos, tanto en propiedad como en la modalidad de rent to rent, que básicamente al final lo que hacemos son combinar diferentes modelos. Hacemos de todo, desde fix and flip a renta corta, renta por habitaciones y renta a largo plazo. ¿Podríamos explicar que habrá mucha gente que no sepa qué es cada cosa de estas que has dicho? Vamos a explicarlas. Vamos a pararnos ahí un poquito. Venga, pues vamos al lío. A ver, ¿quieres que empiece por el club de inversión o prefieres primero el club de inversión y luego Vale. cuál es cada una de esas especialidades que la gente entienda en qué son y en qué consisten? Vale, el club de inversión, yo en mis redes muchas veces intento, en la medida de lo posible, romper esa barrera de que no se puede empezar si no tienes capital. Porque yo siempre he creído, como los emprendedores al final inventamos mucho, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que la solución que tú no tienes ya existe. ¿Por qué? Porque lo más probable es que de 8.000 millones de personas que existen en el mundo, a alguien le haya pasado lo que te está pasando a ti. Entonces, si tú tienes un problema, la respuesta está en Google, y si tú quieres comprar una propiedad y no tienes el dinero, alguien lo tiene y necesita vehiculizar ese dinero para poder hacer crecer ese patrimonio. Entonces, con esa máxima fue con la que yo empecé, pues con 0 euros, mi primera propiedad en el 2019, que no tenía ni para la entrada, pero sí teniendo el conocimiento y teniendo la posibilidad, en este caso, de decir cómo puedo plantear esto para que sea sexy para un inversor, para que sea atractivo, y si no consigo un solo inversor que me preste para la propiedad o para la entrada, conseguiré varios que cada uno me ponga un poquito, ¿no? Y así fue pues como empecé. El final de la historia, como te decía, es hacer eso, pero a lo grande, ya no con los 4 amigos que me prestaron 5.000 euros cada uno, sino con varios inversores que cuando ya tienes experiencia demostrada puedes hacer algo a lo grande. No todo el mundo va en ese camino, no todo el mundo quiere montar un club de inversión y tener un montón de propiedades. Hay gente que lo que quiere es saber cómo comenzar. Entonces, ese es un poco mi primer mensaje, el que si tú no tienes ese capital, alguien lo tendrá, y lo que tienes que hacer es volverte un súper experto para que los números te den, y entonces vas a poder atraer a sus inversores con el pitch correcto y con los números bien armados. Y de todos los otros conceptos que he hablado, pues fix and
Fix and flip es como se llama en Estados Unidos a comprar, reformar y vender. Compro una propiedad, le aporto valor mediante una reforma y la vendo con un beneficio al vendedor, al comprador final. Renta a corto plazo es lo que conocemos también como Airbnb, que puede ser Airbnb, Booking o cualquiera de las otras plataformas, pero bueno, puede ser alquiler vacacional, es decir, con fines turísticos, o puede ser alquiler de temporada, pues por otros motivos, ¿no? Por desplazamientos, trabajo, etc. Luego está alquiler por habitaciones, que es otro de los modelos que gestionamos también. Concretamente, nosotros nos especializamos en alquiler por habitaciones a estudiantes y, de hecho, fundé una plataforma que se llama Lovely Rooms, que es, que gestiona, donde tenemos varias propiedades, varias de las propiedades anunciadas y se extendió a varias ciudades de España. Y lo otro es renta a largo plazo, lo de toda la vida, comprar una propiedad y alquilarla. Oye, esa primera propiedad que hiciste, tenías 31. En 2019, pues en 2019, ¿no? 31. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pues... Vamos a romper un poquito a la gente ese mito, que hay que aprender, hay que equivocarse, porque todo eso es el coste que se paga por coger ese expertise para luego el día de mañana seguir haciendo dinero. Absolutamente. Bueno, técnicamente tuve una experiencia inmobiliaria anterior, bueno, 2, pero bueno, una no salió bien y la otra sí. Y me refiero a, una fue que yo estaba haciendo rent to rent sin saberlo. Cuando la primera empresa que yo fundé fue cuando yo tenía 25 años. Creció muy rápido y nos quedaron pequeñas las oficinas. Entonces necesitábamos mudarnos a unas oficinas más grandes. Me encantaron unas oficinas que eran preciosas, grandísimas, de 300 metros cuadrados, pero no las podía pagar. Entonces yo le propuse al propietario, mira, para mí esto es una carta de presentación ante clientes e inversores muy importante. ¿Cómo puedo estar en este sitio premium de Madrid sin pagar toda esta renta? ¿Usted me permitiría, si yo le hago una pequeña reforma, subarrendar los despachos a otras empresas? Y me dijo que sí. Entonces, de esa manera, yo conseguí, alquilando los despachos más pequeños, me quedé con la zona más grande de la oficina y me ayudaba a pagar la renta, no en la totalidad, pero me quedaba en una renta menor, y de esa manera también me permitía a mí la flexibilidad de, si en algún momento iba creciendo mi empresa, poder ir necesitando esos despachos. Entonces, eso fue pura necesidad y supervivencia, ¿no? Exactamente, es como cuando no hay dinero, uno inventa. O sea, es ingenio, ¿no? El decir, yo tengo que estar en esta ubicación porque esto me va a colocar en el top. No sé, sobre todo era una época más en la que, ahora yo creo que ya no tanto, sobre todo después de la pandemia y eso, pero era un momento en el que eso de ponerlo en tus tarjetas de presentación importaba. Y poner ciertas calles, es que estoy aquí. Ah, bueno, entonces es que ya tienes una empresa seria, ¿no? Y claro, eso unido a la juventud que tenía, bueno, y que sigo teniendo, pero bueno, en aquel momento esa juventud automáticamente implicaba inexperiencia, ¿no? Entonces tú tenías que vestir el muñeco de alguna manera. Y bueno, pues te hacen creer a veces, con la inexperiencia del emprendedor, que unas oficinas en cierto sitio te van a dar un estatus X, ¿no? Y bueno, esa fue como una pequeña experiencia inmobiliaria sin saber que lo estaba haciendo, aunque realmente yo estaba centrada en mi negocio y lo único que quería era pagar mis oficinas. Era una forma creativa de estar en un sitio top. Y luego ya cuando compré esta propiedad, pues antes de hacerlo me formé un montón. La verdad es que leí mucho, estuve haciendo formaciones, sobre todo para decidir a qué nicho me iba a enfocar. Y decidí, en este caso, el alquiler por habitaciones. Y concretamente, dentro del alquiler por habitaciones, elegí un nicho que son los estudiantes, por el hecho de que yo continuaba con mis negocios y yo no podía dedicarme tanto, necesitaba que fuera algo, una renta mensual asegurada, pero que, o sea, mi nivel de riesgo en aquel momento tenía que ser 0. Y los estudiantes tienen una tasa de morosidad prácticamente baja, porque pagan los padres, evidentemente. Entonces dije, o sea, esto te lo estoy contando de manera muy rápida, pero claro, fueron meses de estudio de, vale, quiero hacer inmobiliario, pero ¿qué voy a hacer? Voy a hacer Airbnb, voy a hacer esto, voy a hacer renta a largo plazo, y entonces al final me decanté por eso. Hice un estudio de las ciudades de España, cuáles eran las más rentables en cuanto a precio de la propiedad versus alquiler y que tenían una gran demanda de estudiantes. Y me salieron 2 ganadoras, que eran Salamanca y Granada. Y por cercanía elegí Salamanca. Entonces compré ahí mi primera propiedad.
¿Y la compraste, entiendo, con una hipoteca o algo Exacto. así? ¿O cómo fue Como esa te- operación? Sí, exactamente. Yo tenía mi negocio y yo tenía una nómina, pero vivía de alquiler en aquel momento, entonces pude hacer eso de que muchas veces se le dice al banco que era tu primera propiedad, entonces de esa manera Mm. te dan un poco más de financiación en vez de decir que era una propiedad de inversión que a lo mejor me hubieran dado un 70, un 75, pues dije que era una propiedad de pues para vivir. Sí, sí, que la primera vivienda. Exacto, y me dieron como un 80%. La propiedad valía 90.000 euros, no llegaba ni a los 100.000. Entonces, la entrada la conseguí con un crowdfunding de amigos, algunos me dieron 2.000, otros 5.000 y así, entonces fui liando a gente, claro, muchos me dijeron que no, también tenía que tener, Sí, ¿sabes? sí, sí, al La final. valentía de llamar a gente que decidió, es que ¿quién me va a poner para esta primera propiedad? Pero bueno, eh, tenía los números muy claros, entonces en esa primera propiedad no me daba miedo meter amigos y familiares, pero porque lo tenía muy claro. O sea, si no, hubiera buscado un inversor profesional que hubiera sabido los riesgos, hubiéramos ido al 50-50 o otro tipo de estructuras con las que también trabajamos ahora, ¿no? Pero en aquel momento, pues bueno, no era tanto dinero lo que necesitaba para la entrada y me prestaron esos 20.000 o así que necesité para la entrada y el resto lo puso el banco y luego le puse una reforma que me costó 60.000 euros y lo tenía con un préstamo preconcedido de estos, de un préstamo personal. Buen interés. Sí, sí, sé que tu cara está diciendo, uff. Sí, efectivamente. Aún así, claro, esa propiedad pasó de alquilarse en 800 euros en alquiler tradicional a lo que hice fue, tenía 4 dormitorios, el salón lo convertí en un dormitorio más, haciéndole una cocina más amplia con zona social y le pusimos 2 baños. Y o sea, mi concepto desde el primer momento era crear un estilo de habitaciones más premium. Entonces las conseguí alquilar, volaron, en 450 cada habitación. Entonces eso me salía una mensualidad de 2.200 en lugar de 800. Claro, tripliqué la rentabilidad. O sea, ahí me salieron muy bien los números. Pude pagar a mis inversores, por supuesto, Y en el, poco y el tiempo. préstamo ese personal que cuanto antes mejor. Y el préstamo personal también Oye, con esto lo fui rompemos, liquidando. con esto rompemos un hito, además lo voy a decir, que hay muchísima gente que se piensa que para ser empresario o invertir o ser emprendedor tienes que ser hijo de emprendedores o tener Ah, sí. alguien que te ayude y que te lance, porque si no es imposible. Me lo Pues preguntan todo mira, el tiempo en aquí, redes que quién es mi padre. claro, Bueno, claro, no. entonces aquí tenemos un ejemplo claro de que si quieres y te arriesgas, puedes, claro, si sacrificas Claro. cosas, porque entiendo que sacrificaría muchas cosas para llegar a eso. Pues obviamente, obviamente. Para empezar, ni siquiera, o sea, tú en todo momento, sobre todo cuando lo estás haciendo por primera vez, sí, hay mucha demanda en Salamanca, sí, Pero la pero incertidumbre. pero y sí, o sea, realmente, si no me pagaban los inquilinos, para mí era un ahogo importante, ¿sabes? El meterme en esa deuda. ¿Cómo lo Bueno, gestionabas estando en Salamanca? pues una vez que ya la propiedad se alquiló, pues al principio, bueno, sí, yo les incluía a una señora de la limpieza una vez por semana y eso, y al principio fue un poco literal de andar por casa. La realidad es que luego se acabó convirtiendo, como te digo, pues eso, en una cadena de residencias de estudiantes y de pisos de estudiantes en varias ciudades de España. Pero al principio, pues eso, bajar a la vecina y preguntarle, dame el contacto de la señora de la Y limpieza, confiar. Y confiar. confiar, claro, ir resolviendo cosas por el camino, que al principio dices, bueno, pues les incluimos esto porque para que los chicos también, bueno, pues que tengan, era lo más parecido a una residencia, pero sin comidas, era lo único que no ofrecía. Y se te empiezan a presentar los primeros problemas. Literal, estás gestionando como un mini hotelito y esa señora tenía que lavar 5 sábanas, 5 edredones, 5... O sea, y eso genera un volumen que me decía, pero Elena, pero yo tengo aquí una lavadora, que ¿cómo puedo hacer esto? Entonces ya dice, o sea, cosas que no habías pensado, dices, que es que la lavandería la tengo que hacer fuera. Empiezas a enterarte cómo lo están haciendo otros, ¿no? Y tú estás intentando jugar a ser grande cuando solo tienes una propiedad y estás como literal empezando, ¿no? Pero eso genera esas primeras fricciones, lo que te obliga es a generar procesos. Y cuando tú ya tienes los procesos montados y tú ya tienes que si la lavandería, que si la empresa que te lo gestiona o una chica que te atiende el teléfono y qué tal, ya dices, es que me da igual tener una que Uno que 5. cinco. Claro. Y ahí es cuando empiezas a crecer, que dices, ¿y cómo crezco? Bueno, lo que hicimos,
con esta rentabilidad y con este modelo de negocio fue ahí sí empezar a ofrecerlo a otros inversores donde les dábamos como el paquete completo. O sea, les ofrecíamos, como yo siempre digo, tú cuando estás comprando un negocio inmobiliario estás comprando un Excel. La gran mayoría de inversores que acabaron comprando otras propiedades con nosotros nunca vinieron a ver las propiedades. Les daba igual. Mire, a usted le va a costar esto. Todo incluido, reforma, nuestra comisión ahí, o sea, hacíamos como un fix and flip sin necesidad de comprar la propiedad, o sea, teniendo ya el cliente final y se lo vamos a alquilar en tanto y salían los números. Y tú luego ahí te quedabas con, o sea, el inversor compraba la propiedad y tú se la gestionabas a cambio de un porcentaje Claro, y a además pues obviamente por buscar la propiedad, gestionar la todo, reforma y luego tal, la parte de la tú te comisión de la llevas inmobiliaria, la comisión exacto. y luego ellos entraban dentro de la red y les cobrábamos, pues eso, un porcentaje por la Estaba gestión. muy bien pensado. Y ahí Y ahí tenías ya empezamos a crecer. ¿cuántos años tenías ahí ya? Pues ahí, a ver, te estoy hablando, 2019 fue cuando empecé. Yo dejé esa inversión un poco como a modo pasivo y, y recuerdo una conversación, o sea, es que fue muy curioso porque fue una conversación con mi marido donde él me decía, pero es que esto es una bomba. Y yo le hablaba, bueno, es que realmente cuando se pague el préstamo personal en 8 años, va a quedar no sé cuánto, porque ahora queda esto, pero ya verás que... Y me decía, 8 años, hagámoslo ya y entonces hacemos... Y ahí fue un poco, él se empezó a meter al negocio conmigo y fue un poco que eso, empezamos a hacerlo juntos, las primeras propiedades de... ¿Cómo lo llamaríamos? Intermediación, donde sí, donde literalmente nosotros le presentábamos la oportunidad al inversor y al poco tiempo, o sea, sí, esto estamos hablando ya desde 2022, sí, él está full también. O sea, estáis los dos dedicados al Sí. proyecto. Sí, bueno, ya no solamente con Lovely Rooms, sino que luego ya creció Vale, eso. el resto ¿Hacia dónde crece? Venga. ¿Hacia dónde crece? Bueno, pues ya no solamente estábamos en Salamanca, luego ya crecimos a Pamplona, a Valencia, luego ya armamos un proyecto parecido a una franquicia para que otros pudieran hacer su propio Lovely Rooms o su propio piso de alquiler por habitaciones. Y al final también ahora ya tengo una formación también de alquiler por habitaciones, no solo para estudiantes, sino en general, ¿no? O sea, de Eso es gente que quiera saber el método. el método con el que nosotros crecimos, tuvimos ese éxito y pudimos ampliarlo a varias ciudades. Luego me la pasas y se la voy a pasar a Juanpe y nos vamos a hacer los dos. Venga. Juanpe, ¿te mola o no? Está muy completa. ¿Te gusta más lo de los coches o esto de las habitaciones? El alquiler por habitaciones siempre está entre medias en cuanto a rentabilidad. Te va a dar más rentabilidad que una renta a largo plazo, pero menos dolores de cabeza que un Airbnb. Si tú quieres máxima rentabilidad, turístico, Airbnb es lo que más, pero eso es un negocio dentro de un negocio. El negocio es la propiedad en sí, si la has comprado, Luego ya y luego ya explotarla es el hotel que estás montando encima de la propiedad. Y eso tiene limpiezas diarias, check-in, check-out, sistemas de automatización, cerraduras, etc. Y lo Hostia. otro... ¿Cómo? ¿Y la de la luz el Bueno, día sí. del apagón? Esto lo he contado en Instagram. ¿Ah, sí? Sí. Es que ahora que lo has dicho, claro. Gente en la calle, o sea, fue un caos. Sí. De las propiedades que tenemos en España, pues sí, claro, pasó eso. Bueno, con el apagón ¿Y cómo lo solventasteis? del lunes, pues, ¿sabes qué es lo mejor? O sea, lo mejor de todo, entre comillas, dentro de lo malo, es que toda esta movida estaba pasando, pero no te estás enterando porque no te están llegando las notificaciones. Claro. Entonces, todo llegó de golpe, ¡pum!, en cuanto llegó la luz, ¿no? Pues a ver, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, hay de todo en la vida. Hubo gente que lo entendió, lógicamente, que eran cosas que estaban fuera de nuestro control. Hubo gente que durante todo el tiempo había estado escribiendo mensajes que ni siquiera nos había estado llegando al equipo de España diciendo que exigían tener wifi y que por qué no hacíamos algo para solucionarlo. Y luego ya hasta una persona amenazó con denunciarnos pues, por no estar preparados para el apagón mundial ni la invasión zombie, cosa que no se me había pasado a mí por la cabeza. Bueno, yo creo que seguramente muchas serían frutos de los nervios. De los ¿no? nervios, sí. A ver, yo entiendo que te quedas fuera del apartamento que has pagado y es como...
hola, por favor. ¿Qué hago ahora? Claro, sí. Lo malo es que ni siquiera podíamos estar dándoles soluciones porque Claro, no había comunicación. no había comunicación. Entonces, al final, entre el equipo que tenemos en República Dominicana y en Miami, que son de atención al cliente de Miami, ahí sí que compartimos o sea, parte de la comunicación, y a ellos sí que les estaban llegando, pero también estaban intentando contestar a los clientes, porque el cliente que estaba en aquí, España no tampoco le tenía- llegaba, o claro. sea, le iba y le venía, ¿no? La red, como estábamos qué todos. rollo, macho. Bueno, un caos. Pero bueno, cosas de las que uno... Sigamos. Entonces, Después ya, aprende. el método lo formáis, lo estáis haciendo en una formación, decías. Exacto, sí, ya lo que hicimos, bueno, esto ya con el tiempo, el año pasado saqué o sea, básicamente grabé una formación de cómo montar tu negocio de alquiler por habitaciones. Lo quieras dedicar a estudiantes o no, a estudiantes, a profesores, a trabajadores, lo que sea, ¿no? Pero es una manera de cómo estructurar un alquiler por habitaciones que todo el mundo puede pensar, pues, bueno, compro una propiedad y alquilo las habitaciones, ¿no? Ya, pero la manera de hacerlo... El lugar no siempre es el Claro, adecuado, ¿no? el Y saber todo. cómo comprar y además el que luego se te multiplique la rentabilidad por 3 es porque tienes un modelo específico, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que enseñamos en el método. Y luego, una vez que ya lo tienes, yo enseño cómo lo escalé, cómo lo hice más grande. Que ese es el reto, ¿no? Yo creo. Dentro del inmobiliario, yo creo que es uno de los retos. Vale, y entonces luego ahora estás hablando de República Dominicana, Miami, venga, vámonos para allá. A ver, Cruzamos el charco. cómo un día decides Sí, bueno, decir, voy para allá? a ver, yo a Miami, de hecho, también fui en el 2019 por un tema de trabajo y porque estábamos grabando unas formaciones allí. Y literal, en pocas ciudades he tenido esa sensación de, ¿yo aquí podría vivir? ¿Sabes? Me quedé así como con... Pero en el 2019 también estaba recién comenzando a conocer a mi esposo. Nos conocimos a comienzos, en enero. Y como que se lo comenté así medio, pero él había vivido ya 8 años en Miami. Entonces era como, yo ya mi etapa en Estados Unidos, ya tal. Entonces, bueno, ahí quedó la cosa, simplemente. Pero luego, como que las cosas se han ido dando, sobre todo, ya no tanto desde que emprendemos, porque bueno, él es entrenador personal, era entrenador personal, tenía su negocio de entrenamiento personalizado, y entonces al final también teníamos esa vena emprendedora los dos, el autónomo, etcétera, de saber que España pues tiene un clima hostil para el emprendedor, ¿no? Y que en algún momento si quieres crecer, si quieres... Yo no digo que todo el mundo lo haga, No pero sentirte robado. Si sí. quieres no sentirte robado... Si quieres que no te roben a mano armada de manera legal, pues sí que te lo empiezas como a plantear. Pero nos empezamos a interesar más en la inversión allí, porque la banca americana funciona muy diferente a la banca europea o a la banca española. No tienen restricción al crédito y muchas veces, bueno, muchas veces no, hay muchas maneras de comprar propiedades de... Yo es que cada vez que digo de manera ilimitada en Instagram ¿Te dan? me dan, Bueno, pero sí, es que la verdad... te dan los frustrados que no tienen Ya, ninguna, ¿sabes? yo, No, o sea, la tampoco. palabra ilimitado quiere decir, potencialmente lo puedes hacer, o sea, puede parar cuando quiera, pero no depende de tus ingresos, sino que tú puedes comprar propiedades con un tipo de préstamo donde si tú demuestras que con la renta se paga la hipoteca, te aprueban el préstamo automáticamente. Es ¿no? hipotecario, o sea que si Sí. dejas de pagarlo, el banco se quedará con la casa, ¿no? Si es que al final Y es ya lo de está. siempre. ¿Por qué hay tanta facilidad al crédito? Porque no tienen que tirarse 2 años en juicio para embargarte la casa. Es como, no, usted, cuando nosotros compramos la primera propiedad allí, ¿sabes lo que necesité? El pasaporte. Y la compré desde España en una videollamada. Ya está. Es Y me que dieron crédito. ¿Pero por qué? Porque si usted, señora, no paga, me quedo le con voy la a quitar casa, la casa. que es mía y ya Pero está. muy fácilmente. La Pero ley que- está a mi favor. Pero que es así. Claro, exactamente. Y yo como arrendataria, si mi inquilino no me paga, lógicamente le puedo echar de manera legal y rápido. O sea, en un mes está fuera como mucho, no en 4 años. No, Entonces, que- claro, al final dices, jolín, yo no sé por qué no miramos un poco hacia allá y decimos, ¿no se dan cuenta de que el dinero fluye de una manera mucho más rápida
¿no? si no hay tanta restricción. Y el problema que hay aquí con la vivienda, no se construye vivienda suficiente para la demanda que hay porque a lo mejor nadie está Claro. pensando que esto... Sí, pero el problema son los Airbnbs, ¿no? Según dicen. No es la cantidad de trabas que hay para la gente que quiere emprender e invertir aquí. Ese no es el problema. El problema son los Airbnb. La gente se equivoca. Es que, no, por supuesto, pero Pero el hay que... discurso lo tienen que vender, al final tampoco... Ya, no, está claro. O sea, hay que cortarle la cabeza a alguien. Mm. Y es muy fácil manipular los medios de comunicación y decir, bueno, vamos a ver, está claro que nosotros hemos tenido la culpa de no haber construido vivienda social, ¿no? Pero es verano y es agosto y todo el mundo está con los Airbnbs explotados y los de Ibiza y Canarias no pueden vivir en ningún sitio. Pues venga, vamos a decir a todo el mundo pum, pum. O sea, yo este verano en España, o sea, te lo juro, decía, es que no puedo poner las noticias. Es que era una mentira detrás de otra. Pero las masas se creen ese discurso. Sí, claro. Entonces, bueno, pues ahí vemos los carteles de tu Airbnb era mi casa, cuando porcentualmente es que es ínfimo, o sea, es ínfimo. El problema no es ese, pero bueno. Vale, pero Miami, Sí, que nos vale, hemos parado Miami. aquí. Aterrices en Miami con tu pasaporte en una videollamada, compras tu primera vivienda. Escucha, esto me lo tienes que contar a mí muy despacio porque... Y además, luego te enseño el vídeo, haciendo el juramento así ¿Sí? típico, sí, muy gringo, muy gringo. Esa fue la primera propiedad que compramos y bueno, y a partir de ahí pues fuimos ampliando no solamente el patrimonio, sino que al final dijimos, bueno, ok, vamos a ir allí, estuvimos ya yendo y viniendo y ya fue, o sea, nos sentimos es un clima muy emprendedor, ¿sabes? Es un lugar donde si tú dices, no sé, tengo 50 propiedades, te dicen, wow, yo conozco a alguien que tiene 100 y que te puede ayudar a seguir. Que te pueda ayudar. Claro, o te dice, ¿cómo lo hiciste? No te dicen, ¿sabes? No te miran con cara de... Sinvergüenza. Exactamente, ¿a quién le estás robando? Y todo el mundo, hasta el camarero que acaba de llegar y que, o sea, está todo el mundo diciendo, bueno, yo estoy aquí de manera temporal, pero lo que voy a hacer es dinero o plata, como dicen ellos, porque hay mucho latino, lógicamente, y todo el mundo tiene una ambición muy grande. Ojo que Estados Unidos no es Miami. Miami es un clima como muy diferente, también mucho latino, que eso es muy guay, ¿no? Y luego, bueno, ¿por qué no? O sea, otra de las razones era el clima por las cuales nos queríamos ir. Entonces, bueno, ya desde el año pasado empezamos como a estar mitad y mitad del año y, bueno, pues empezamos a hacer los trámites y eso para ir más definitivamente. ¿Y has dicho República Dominicana? Sí, pero allí tenemos el equipo de atención al cliente. Vale, o sea que lo parte del tenéis equipo... diversificado el equipo, no la inversión. La inversión Sí. es toda en Estados Unidos. Sí, no, en República Dominicana es el equipo de atención ¿Qué al tipo cliente. de inversión estáis haciendo allí en Estados Unidos? Pues, la misma que aquí, Airbnb, sí. pero ¿se gestiona igual que aquí? ¿Las rentabilidades son parecidas o cómo es? Pues son, es que, bueno, Estados Unidos es enorme, entonces depende de la ciudad, lógicamente. Concretamente en Miami es un hub muy de que la gente apunta a la revalorización. O sea, por ponerte un ejemplo, esta propiedad de la que esta primera que compramos se compró en $300,000 y en un año vale 400,000. O sea, eso es muy loco. Pero eso no es lo normal. Yo no puedo salir en un vídeo diciendo, compra en Miami porque te va a pasar esto, porque yo no sé si eso va a volver a pasar, No, claro, ¿sabes? Claro. Exacto, ¿sabes? Y en el resto de propiedades. Entonces, bueno, en general. Pero luego, por otro lado, Airbnb no es tan rentable como yo pensaba inicialmente, porque en Miami dices, jolín, 365 días de sol, esto... Bueno, pero claro, la época de huracanes también es época baja, hay que bajar mucho los precios, en fin, todas las ciudades también tienen sus características, ¿no? Y en otras ciudades de España también pasa un poco lo mismo. Y luego ya si te quieres ir a alquiler largo plazo, incluso si te quieres ir a propiedades más económicas, ahí ya sí te puedes ir a otros estados que yo siempre digo, estados investor friendly, o sea, por mucho que nos pueda gustar California, porque sale en las pelis, no es uno de los estados donde yo recomendaría invertir, porque es un estado no investor friendly, o sea, tiene unos altos impuestos de la propiedad y es difícil, o sea, tiene unas leyes más favorables para el inquilino que para el propietario. Entonces, bueno, pues... Más parecido a España, ¿no? Ajá, sí, justo. O sea, allí se llaman los republicanos y demócratas, básicamente. Entonces, los republicanos es lo que aquí llamaríamos derechas y los demócratas
izquierdas, Izquierda. algo así. Florida es un estado republicano, lo cual quiere decir que gana Trump normalmente y que los impuestos son más bajos, Ya, y que favorecen un poco las la leyes, inversión. exacto, las leyes favorecen, etcétera. Entonces tienes que buscar normalmente estados republicanos y dentro de esos estados los que tengan unas, que además eso es público, tú buscas en Google impuestos de la propiedad en Ohio y te sale si es el 1%, si es el 2%, si es pues eso, unos impuestos bajos de la propiedad, más o menos en torno a eso. Ohio es uno de los estados que nos gusta también. Y Entonces, también entonces allí estáis con el club de inversión, exacto, entiendo, buscando propiedades, las reformáis, algunas las vendéis, otras las exacto. alquiláis, gestión también por habitaciones, entiendo, ¿no? Sí, bueno, allí la verdad es que tenemos o Airbnb, las de habitaciones las tenemos todas aquí, y allí es o Airbnb o largo plazo. ¿Allí no se lleva el alquiler por habitaciones? Se lleva y lo vamos a empezar a explorar ya para este año, sobre todo en ciudades universitarias. Pero fíjate que fue una de las ideas iniciales el llevar Lovely Rooms allí y surgió otro tipo de propiedades antes. Entonces, pero lo haremos también, sí. O sea, pero tienes que buscar eso, entiendo que igual que aquí, Lo mismo. ciudades con universidades, ¿no? Y todo esto, Exactamente. que tengan demanda de vivienda, porque también entiendo que irá un poco en función de la vivienda vacía, ¿no? O disponible que tenga cada ciudad. Claro, exacto. Pero una de las cosas que me encanta de Estados Unidos es que todo es público. Tú tienes los datos cuando vas a comprar una propiedad y ni siquiera te hace falta tener la licencia que tienen los realtors para meterse dentro del programa que se llama MLS, pero el programa que ellos utilizan para comprar. Tú directamente en el idealista de allí, que se llama Zillow, se escribe con Z, puedes ver en qué año se vendió la propiedad, por cuánto, la venta anterior, cuáles fueron sus, o sea, por cuánto se vendió. Tú puedes ir viendo como todo el histórico, todo el histórico de la vivienda. todo el histórico de la venta y pues tú puedes saber que, mira, o sea, había una propiedad que estábamos mirando que se vendió en 2020 en $900.000 y la tienen listada ahora en 2025 en 1.600.000 y Venga es ya. como, wow, pero es que ahora el mercado paga eso. Y tú dices, es que encima de todo le voy a tener que pagar. Es que encima de todo lo vale, ¿sabes? Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Sí, bueno, claro, a ver, sube. también la inflación va haciendo lo suyo, el dinero cada vez vale menos y por lo tanto Claro. también no solo que la vivienda valga más. A ver, Miami fue una de las ciudades que en la pandemia, en la pospandemia, mejor dicho, cuando todas las tecnológicas empezaron a permitir teletrabajo, pues si tú eres un ingeniero súper bien pagado de Google, de Facebook, y estás en California pagando $5.000 por un estudio, bueno, en San Francisco, en Silicon Valley, porque, claro, están allí y te dejan teletrabajar, tú te vas a Miami y en aquel momento, por lo que tú estabas pagando por tu mini estudio o en Nueva York, claro, en Miami pagaba, o sea, vivías como un rey. Entonces, lo malo es que no se le ocurrió solo a uno, Claro. se le ocurrió a miles de personas y la eso, ciudad eso explotó. disparó la demanda Claro. y el precio ¡pum! hacia arriba. Entonces, si tú ves precisamente en Zillow esa curva, en el 2021 pega un pico, pero histórico, ¿no? Entonces, bueno, ahí claro, el mercado estaba súper caliente y todo el mundo, o sea, fue un momento en el que para poder optar a la compra de una propiedad, yo esto no lo viví porque no estaba invirtiendo en aquel momento, pero ahora ya amigos inversionistas me decían, o sea, es que era una cosa, salía una propiedad a la venta y en ese mismo momento al realtor le estaban fundiendo el teléfono y siempre tenías que pujar por encima para llevártela. Uf, Imagínate. O la sea, leche. estaba el dueño así diciendo, "Hombre, hagan sus ofertas". qué bueno. Eso ya se ha tranquilizado, Sí. entiendo, Claro, ¿no? sí, Ya, sí, sí. eso ya se ha Eso fue calmado. una cosa muy loca de un momento dado que la gente está diciendo, ¿qué está pasando, no? Pero pasó en Miami y pasó también en otras ciudades costeras, un poco por eso mismo, ¿no? De gente que les empezaron a permitir, gente con mucho poder adquisitivo, que les permitieron teletrabajar. Y todo el mundo tuvo la misma idea. Jolín, me voy aquí, me voy a Miami, me voy a la costa de Florida, me voy a tal sitio. Claro, hasta que la Y oferta y la reventó. demanda se iguala, pues al final todo eso Sí, sí, está... hasta que se calmó. Y no solamente se calmó, sino que yo creo que también muchas empresas se han retractado un poco en lo del teletrabajo, ¿no? A lo mejor ya no es tan Tan anchas flexible, las bueno, que... y incluso gente que preferirá también ir a la Sí, oficina, ¿no? sí, sí. O sea, yo estar solo estoy en casa viendo ahora también un últimamente, poco... claro, estoy viendo como una tendencia un poco más hacia no, volvemos a oficina y todo eso. Sí,
sí, sí. Pero yo creo que también eso, porque la gente querrá el contacto humano, ¿no? Y el Es no que, estar todo el día así. Puedes tener una casa enorme, una mansión y tal, total. De pero verdad que te todos los vuelves días un sin ver a nadie. poco, o sea, yo creo que nos pasó a todos, ¿no? Yo en la pandemia y eso, yo decía, es que, claro, ya llega un momento en el que, pues total, ¿sabes? O sea, ya te vuelves como ermitaño Mm. y ya una vez que pasas la barrera de que tu equipo te vea con el moño un día, pues ya pueden ser 2 y ya 3 y ya estás todo el Sí, día sí, sí, sí. diciendo, o sea, me tengo que arreglar, que es que estoy todo el día así, No, pero ¿sabes? En la pandemia pasaba eso. Sí, perdemos sí. la esencia como ser humanos de relacionarnos y todo esto. Claro, totalmente, sí. Bueno, y me gusta. ¿Y qué proyectos más tenéis allí en Miami? En Miami ahora mismo, pues bueno, bueno, ahora Es que lo te de est- Miami me lo estás poniendo demasiado bonito. ajá, ¿verdad? Mm. Yo te veo por allí, ¿eh? ¿Cuántos impuestos se pagan allí en la compra de una vivienda, por ejemplo? Pues, a ver, tú en la compra, tú pagas por lo que ellos llaman los gastos de cierre, que es aproximadamente un 5%. Es un poco lo que te cuesta. Los impuestos los pagarías en caso de que vendas y tienes una ganancia si haces un comprar, reformar, vender, pero luego siempre hay maneras o sea, es que, vamos, no maneras. Que no son No, ilegales, no, 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 no. que son Es que totalmente te legales. dicen, si usted tiene tanto este tiempo para reinvertir, entonces si reinviertes esas mismas ganancias en la siguiente propiedad, no pagas impuestos. Vale, o sea, tú pagas aquí como un impuesto de transmisiones, ¿no? De Mm, un 5% y luego si un impuesto al beneficio, pues como es normal, si tampoco, luego pasa que no exacto. será tan alto, entiendo, como lo que se paga aquí. Exacto, sí. O sea, Y el impuesto al beneficio, básicamente allí se maneja siempre con las LLCs. Las LLCs o sea, son transparentes fiscalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que van a la renta del dueño. Y la renta del dueño sí que es como una escala progresiva. O sea, puede ir desde el 20 hasta el 30 y pico por cien. Pero nadie hace eso de meterse, o sea, de dejar que su LLC no tenga gastos. Lo primero es que la LLC te permite meter muchos más gastos que lo que te permitirían aquí en España en una SL. O sea, son mucho más flexibles. La gente se mete el colegio del niño, o sea, todo en su LLC de negocio. Y luego sobre eso, pues pagas eso, o un porcentaje, pero cuando estamos hablando de fix and flip, tú puedes volver a reinvertir ese dinero y seguir haciendo la rueda y en principio no pagarías no impuestos. pagarías hasta que en la última, si no compras, pues ahí Sí, vas a pagar el beneficio acumulado, exactamente, como si cambiaras de un fondo de inversión de un banco a otro, ¿no? exactamente, sí, sí. Vale, y otra cosa, se me ha quedado ahí por ahí que te iba a preguntar otra cosa de esto de los impuestos. ¿Es fácil abrir una LLC allí? Mira, ayer cerré una por primera vez, una que teníamos por ahí que no estaba usando. Tardé 5 minutos online y porque me vi un tutorial. Es que es una maravilla. Es todo así. No sé, o sea, si Yo paso, estoy, si paso mucho más rato hablando contigo, a lo mejor... Yo sé que a lo mejor ahora estoy por... Yo hay veces que digo, ¿será que estoy como un niño con zapatos nuevos Bueno, y todo me parece maravilloso? Pero luego cuando hablo con otros amigos inversionistas y con los contactos con la red de contactos que ya hemos ido haciendo, te dicen, no, es que es así, porque muchos de ellos vienen, que sí, de Uruguay, de Colombia, de países donde se pagan impuestos. Y te dicen, es que esto es el lugar para hacer dinero. Es que aquí te lo van... Es lo que te contaba antes en el coche. Tú imagínate que en el código del IRS, que es lo que equivale a la Hacienda de España, el primer párrafo dice, todo contribuyente tiene pleno derecho a reducir su carga fiscal dentro de la legalidad. Es decir, si usted lo hace legal y quiere pagar menos impuestos, o puede pagar cero, adelante. hágalo. No le vamos a perseguir. Claro, también está la otra cara de la moneda, y es que allí te dicen, yo confío en usted y en que lo va a hacer bien como contribuyente. Ahora bien, si lo haces mal, en muchos casos no es que sea una cartita y una multa, es que vas a la cárcel directamente. Entonces, claro, no sé, los americanos no se andan con chiquitas. Pero está claro lo que está bien y lo que está mal, que yo creo Sí, que es el problema que hay aquí. O sea, porque sí, aquí el problema es que no sabes lo que tienes que pagar. Tienes que intentar jugártela a que lo que estás haciendo está bien. ya. Es que hay tantos grises Por eso, o que, sea, yo creo que por eso la gente tiene tanto miedo. Bueno, por eso y porque literal muchas veces estamos o sea, con cosas que dices, esto es de tercer mundo, pero te aseguro que la Hacienda es como si fuera de la NASA. total, Entonces, total. sí, sí, sí. Ayer decía un influencer,
no sé qué cosas y qué consecuencias va a tener el apagón, pero lo que os aseguro es que no se van a acabar, o sea, o no se va a pagar todo lo que, o sea, todos vuestros datos fiscales Sí. y lo que debéis. Lo decía este chico, Pedro Buerbaum. Sí, Total, lo total, decía. total. Sí, yo decía, es que Se ha ido a total. República Dominicana. Sí, Hace bien. todos nos vamos al final. Es una pena. Hablemos de tu marca personal. El estallido este de que de repente, de Ya, marzo al 30 de abril, que estamos hoy, totalmente. En un mes y 2 100.000 semanas, seguidores. 100.000 Cuéntame cómo se seguidores. lleva eso, qué trabajo hay detrás, que la Mm, gente ve que Pues no es solo la chica va en la ¿cómo es? En la cafetería hablando a... hablando a la nada, que me dicen que me voy a una cafetería a hablar. Bueno, eso algunos haters me dicen eso, que le hablo a la pared. Que eso yo lo entiendo porque hay mucha gente que el rollo podcast a lo mejor se lo monta en su casa, se Ujú. pone un trípode y tal, y dices, mira, en tu casa hasta puede, pero hombre, irte a una cafetería a hablar con la pared, yo creo que encima me conocen, ¿sabes? Que algunas son de mi barrio. Sí, 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 es gracioso. Pues mira, como te comentaba antes, yo la verdad es que lo hago todo así, all in. Si me meto en un proyecto, me meto a tope. Y yo tenía mis redes, o sea, pues, tengo Instagram como consumidora, pues desde que, yo qué sé, desde que el mundo, ¿no? Desde que se creó. Pero bueno, comencé mi marca personal en 2019. Del 2019 al 2025, a marzo de 2025, había crecido 16.000 seguidores, casi en su totalidad con publicidad. Que a mí cuando algunas agencias me preguntaban, ¿alguna vez has comprado seguidores? Digo, yo te digo, digo, me han costado cada euro que he pagado. Pero no, si te refieres a comprar seguidores como bots, pues no. Lo hacíamos todo con campañas de publicidad donde, pues, bueno, promocionábamos un lanzamiento o cualquier otra formación que en aquel momento tuviera disponible. Después, en el último lanzamiento que hicimos, que era de otra formación que tenía, lo hice, yo creo que finales de 2022, una cosa así. Bueno, la cuestión es que luego continué publicando más o menos hasta junio del 23 y luego me agobié. Me salí de redes, me quemé con el tema de los lanzamientos. También el negocio inmobiliario estaba demandando cada vez más y estábamos ya con el tema del fondo que me requería muchísimo tiempo. Bueno, con el tema del club de inversión de Big Capital. Y me salí de redes. Yo pensaba que iba a ser una temporada, pero no pensé que se me iba a extender tanto. Y al final fue eso, o sea, ni siquiera sabía si iba a volver y cómo iba a volver. Y le dije a mi marido, si en algún, o sea, sí que seguía publicando cosas en historias y eso para la comunidad que tenía en aquel momento. Y le dije a mi marido, si en algún momento vuelvo a redes, tengo muy claro de qué manera lo haría y con qué equipo me gustaría contar y cómo, o sea, me gustaría literal, pues eso, crear un negocio digital, que al fin y al cabo es lo que es una marca personal. La gente cree que es una persona posteando y ya está, pero hay un equipo detrás y mucho trabajo. Y obviamente eso luego funciona como un negocio en sí mismo, ¿no? Y que tiene diferentes vías de negocio. Y cuando comencé, pues hice un primer intento con unos vídeos súper, bueno, fue increíble. Trabajé con una productora de contenidos que son unos chicos espectaculares. Hice unos vídeos súper mega currados. Nos fuimos a una casa, o sea, publiqué como, no sé, 3 o 4 vídeos de ese estilo diciendo, ¿lo van a petar? Nada, fracaso total. Y al final, ¿sabes qué? Lo menos no es que no esté guionizado mis reels, sino que hablan sobre todo de la experiencia, de lo que yo estoy haciendo. Cambié totalmente la estrategia y bueno, también empecé y dije, voy a hacerlo todo con equipo interno. Entonces, bueno, tengo un filmmaker, tampoco es un equipo tan grande, un filmmaker, una diseñadora, una community, o sea, bueno, y una agencia también como que me hace un poco la estructura de las estadísticas y tal. Y desde el 7 de marzo comencé a publicar 3 vídeos al día. Pues una burrada. Y al final es un poco lo que te comentaba. Yo no sé cuál va a ser la clave, pero por probabilidad, si sacamos 90 vídeos a las redes, alguno le tiene que pegar. Pero antes de eso, aunque lancé el 7 de marzo oficialmente y comencé con 3 reels diarios el 7 de marzo, durante todo ese año y pico que yo había estado fuera de las redes, yo me había estado formando un montón.
Y eso fue clave. Y me formé con gente muy buena y con expertos en marketing y al final estaba también consumiendo mucho contenido sobre lo que Tú querías hacer, ¿no? Claro, sobre lo que yo quería hacer y entendiendo, leyendo mucho los comentarios, entendiendo cuáles eran los dolores de la gente y a ver, yo no te puedo decir, es que nadie sabe el tema de los algoritmos, cómo te puedes hacer viral, ¿no? Pero bueno, al final el resultado fue, o sea, cuando empezó, esto es el efecto bola de nieve, como se te haga viral uno, yo, o sea, cuando conseguí el primero que tuvo 1 millón de vistas, yo creo que a la semana y pico lancé el segundo viral que ahora mismo está en 3 millones y pico de vistas. Y sí, o sea, fue una burrada. Pero claro, ya todos los demás cogen 100 y pico mil, 50.000, ¿sabes? Cuando yo antes, o sea, si llegaba a 1.000 views, Cuando te levantas por las mañanas y miras el móvil. no, me explota. O sea, ¿A que sí, no? Ya, o sea, es una sensación muy dopaminérgica también, sobre todo porque yo había crecido muy, muy poco a poco. Estoy hablando del 2019 al 25, 16.000 seguidores, súper poco a poco. Entonces tenía súper controlada mi comunidad, lo que les gustaba, lo que no. O sea, me sentía como muy, a pesar de ser 16.000, muy en familia, ¿sabes? Ahora mismo, o sea, estoy en un momento de explosión. Bueno, y en TikTok, casi, o sea, ahora estoy casi en los 40.000 views, en los 40.000 seguidores. Y en TikTok, literalmente, es que no soy tan joven, yo no soy TikToker. Entonces, yo no usaba TikTok. Yo tenía 10 seguidores en TikTok, que era mi prima y mi marido, y no sé, y algún perdido por ahí que le había dado a seguir porque no tenía contenido. Y en TikTok sí pasé de 0 a 40.000 en 1 mes y medio. ¿Cómo te sientes cuando ves que a la gente le gusta tu contenido? Pues es una sensación, claro, es muy gratificante porque, bueno, primero de todo, aunque puede parecer no, aunque hay mucho hate en los comentarios, eso hace que el vídeo se viralice, claro, lógicamente. Pero tú al final tienes que ver las estadísticas. En el más viral que tengo, que te decía que eran 3 millones, está en 3.200.000 views ahora mismo. Cada semana coge 200.000 views más. Ese tiene 100.000 likes y unos 2.000 comentarios. Entonces tú dices, no es que los 2.000 no son todos, a veces se empiezan a pelear ahí entre ellos, ¿sabes? Que yo digo, jolín, se están matando. Entonces tú dices, imagínate que los 2.000 fueran hate, que no lo es, ¿no? Pero que fuera un 50%, 1.000 versus 100.000 que han apoyado tu contenido, claro, con un like, u otros 80 o 90.000 que te han seguido. Es que me parece súper valioso. Llega un momento que también los comentarios, al final ya la movida no va contigo, son movidas entre ellos. Yo no los leo. O sea, al principio, claro, estaba enganchadísima, pero ahora llega un momento que ya no los leo. No te da. No. Y a mí me pasa con algún reel que se nos ha hecho viral, que yo me meto un poco en algún jardín, y lo que tú dices, tú tienes que mirar los me gustas. Y si a la gente, exacto, le da me gusta y lo comparte en Facebook, por ejemplo, que tenemos alguno viral igual, claro, es lo sí, que vale. Que luego iluminados ahí y tal, bueno, pues claro, que son necesarios, ¿eh? Pero, a ver, lamentablemente no me parece justo tener como que aceptar que todo creador de contenido ya sabe que se va a enfrentar, se va a exponer y va... Esto eran conversaciones que mi marido y yo lo teníamos súper hablado antes de empezar. Y él me decía, ¿estás lista? Porque te puede pasar y puede ser viral. Y yo pensaba como una cosa más poco a poco. O sea, no pensaba una explosión así, ¿sabes? En 1 mes y medio. Y cuando empezó a pasar, también un poco lo que te contaba, ¿no? Él, de alguna manera, para mantener la calma, siempre me decía, tú acuérdate que esto no lo necesitas, que no lo estás haciendo para comer de esto, y que si un día te levantas y dices, no quiero más, simplemente desconectas y ya está. Yo no, o sea, no quiero porque obviamente al final tengo un propósito, ¿no? Más allá de lo que sea crear un negocio y es, bueno, pues sí que es un propósito que yo sé que es como muy, ¿cómo decirlo? Idílico, pero eso de poder formar a la gente. Hay gente claro, hay gente que no sé, que llegarán a comprar mi libro cuando lo escriba dentro de poco, o que hará alguna de mis formaciones, pero hay gente que nunca te va a comprar y solo con tu contenido gratuito se va a educar y te escriben y te lo dicen y te dan las gracias.
Y eso es una pasada. Estamos en un ¿verdad? momento molón porque ya Eso es una está pasada. llegando gente con experiencia, con ganas de ayudar, simplemente ayudar y a dar su opinión a los demás solo con el fin oye, de que sirva de algo. Claro, Y ahora cada vez esto es más divertido porque aparece gente como tú con experiencia, gente como claro, José Elías, gente como Mario que estuvo aquí el otro día, que no tienen necesidad de estar en claro. redes. Bueno, o Y gente que como tú, vienen- que tú no Yo, tienes pero- ninguna necesidad de estar aquí Sí, a yo las por 8:30 de la tarde lo hago por conmigo. mi cuñado, Juanpe, que dice que le molaba esto del podcast. ¿A que sí, Juanpe? Pero Y tú tienes tu vida resuelta y estás sí, metido no, en el mercado inmobiliario exacto. igual y No te hace dices, falta y, claro, oye, si ayudas a los demás, a mí es un poco lo que me yo creo que tira es una todo labor esto, un ¿eh? poco más genuina y bueno, a ver, te tiene que molar un poco, Sí, ¿eh? claro, El, claro. el rollo salseo y tal, si Hombre, no, no estábamos aquí. a mí cuando matizan yo me río, ¿eh? O sea, yo con el hate de verdad que no tengo problema. No porque Ya, sé que al final es una persona que no me conoce. Entonces ya. me está perjuzgándome sobre algo que no Y sabe sobre ni todo que hay qué. una máxima que siempre tienes que tener en la mente y es que nadie que tenga más éxito que tú te va a Claro, criticar. claro, claro. Tú ves por ejemplo, has dicho José Elías, tú ves a José Elías metiéndose en tu podcast y poniéndote un comentario de hate. Ese señor tendrá algo mejor que hacer, digo yo, ¿no? Total. Pues es eso, sí. Bueno, Elena, pues no sé si te falta algo más por No, contar. lo que tú Podemos consideres, pasar yo ya. me voy por las ramas, o sea que... Llevamos ya 50 minutos, si no me falla. Yo creo que podemos pasar ya a la parte caliente. Ah, ¿ya? ¿De una? ¿Quieres O sea, hablar de algo estos más? eran los entrantes, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, y ahora La ya... parte caliente es donde te tienes que mojar. Bueno, yo creo que me he mojado bastante, ¿no? No, pero un poco más. 100 Ahora traigo la piscina. 100.000 euros ahora o 10 millones de euros dentro de 10 años. 100.000 euros ahora porque los convierto en 10 millones dentro de menos. ¿Cómo? Invirtiendo con el Venga, conocimiento que pero, tengo. pero vamos a ponerle ¿en qué los inviertes? Vamos a dar valor a la poner, gente. vale, o sea, si tengo que multiplicarlo muy rápidamente, la manera más rápida es fix and flip. Eso sería la manera de hacer ese efecto bola de nieve. Vale. 10 millones de euros te tocan. Ahora cuando salimos, recuperar la cobertura, salimos del búnker ¿Sí? y te han tocado 10 millones de euros. No ¿Qué creo, haces? no juego a la lotería. Yo tampoco, pero bueno, imagínatelo. ¿Qué haces? ¿Con 10 millones de euros? Sí. Convertirlos en 100. Pero vamos, esto sí que te voy a pedir que los dividamos. Vale. Porque no creo que vayas a meter los 10 millones en lo mismo. Bueno, los diversificaría en inmobiliario. Vale. Pero ¿Todo en inmobiliario? porque es el conocimiento que tengo ahora A mí me mismo. pasa un poco igual, pero hay Habría que, bueno, lo haría también una parte en negocios, seguramente, sí. O sea, un poquito, bueno, yo creo que haría 60% inmobiliario, ¿Mm? que es lo que controlo, un poco de startups, que yo sé que es riesgo, pero al final fue mi primer negocio, me siento familiarizada, creo que sabría hacerlo, sabiendo que puedo perderlo todo y que es un todo o nada. Y otro en otro tipo de negocios un poco más tradicionales que tengan una rentabilidad. Y bolsa, me encantaría hacerlo, pero como no tengo el conocimiento, o bien me fiaría de un broker financiero que lo hiciera por mí, pero conociéndome, no lo creo. Seguramente apartaría un trocito Para formarte. y me formaría para hacerlo yo. Oye, no hemos hablado has dicho una startup que es con lo que montaste con 25 años. Sí, monté ¿Y de qué es? una ¿Se puede startup saber? tecnológica. Sí, era una red social de moda y belleza. ¿Y qué pasó? Pues- ¿La vendiste o se paró o Todo qué? el mundo, yo sé que te encantaría escuchar ese final feliz. No. No la vendí por millones No, de vale. dólares. No Digo, la nos vendí. va a soltar el bombazo ahora al final. No, que va. Bueno, levantamos más de 3 millones en financiación con esa empresa. Para mí, Madaís, que es como se llamaba la empresa, fue mi mayor escuela. Estuvimos 8 años con ese negocio. Y el final la terminé cerrando, el modelo de negocio no cuajó, pero por el camino pasaron tantas cosas, se llegó a convertir, o sea, de la nada, en la red social más grande del mercado latino, en la red social de moda y belleza más grande del mercado latino. Sí, fue muy cool. Ganábamos premios, salíamos en televisión. O sea, tenía... porque funcionaba bien y... Sí, o sea, tenía un... Claro, o sea, cuando tú vas a un modelo de negocio, normalmente las startups cuando van a ese tipo de modelo de negocio tienes que pisar el acelerador a fondo y en muy pocos años casi ganar a todos los players del mercado. Es decir, tienes que ser el número... No suele haber hueco para dos.
tienes que ser el número uno. Pero luego, una vez que tú has llenado la habitación de gente, que es el objetivo número uno, luego tienes que ser capaz de monetizar eso. Dices, ahora yo tengo todo esto lleno de gente, hemos creado un algoritmo desde cero, una red social, teníamos un equipo súper grande de técnicos, de marketing, de diseñadores, etcétera. Y eso, o sea, yo te digo, con 25 años y toda la inexperiencia, y además en plena crisis financiera, que fue cuando monté este negocio, tenía todas las papeletas de que me saliera mal y lo levanté aún así, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos eso, 8 años y finalmente, bueno, pues fue una decisión conjunta. Bueno, no tiene sentido seguir metiéndole más tiempo y seguir metiéndole más dinero a algo que al final no conseguimos que cuajara el modelo de negocio. O sea, la red social sí podía haber seguido funcionando, pero efectivamente así Sí, fue. pero lo que necesitaba, ¿no? Para poder mantenerla Claro, viva sí. era la dificultad, ¿no? El conseguir el ingreso. Sí, exacto. O sea, cómo monetizar al final es un poco, o eres es un poco lo que le pasó a grandes redes sociales, ¿no? Como Facebook y tal, cuando tienes un montón de gente y luego cómo monetizas eso, ¿no? Bueno, pues a través de anunciantes que quieran entrar dentro de tu red social. Entonces, bueno, nosotros entonces creamos una agencia de manera paralela que quisieran anunciarse con lo que hoy llamamos influencers, concretamente de moda y belleza, pero en aquel momento es que hasta eran bloggers. Te estoy hablando de un momento en el que Instagram estaba recién comenzando, entonces nosotros empezamos a poner en contacto también a las marcas con las influencers de moda y belleza, hacíamos campañas de publicidad, pero no estaba totalmente automatizado, era muy manual, era más difícil crecer, etcétera. Entonces como que se empezó a mantener, pero también es verdad que fíjate, o sea, fue un momento, obviamente uno de los momentos más difíciles, ¿no? Cuando todo se vino abajo y tal, yo como empresaria decir, porque para mí era mi bebé, o sea, mi primer negocio. Ahora te lo cuento así de una manera diciendo... Sí, una vez que ha cicatrizado que ya y... Claro, sí, pero o sea, y porque al final, bueno, vas viendo que, bueno, pues que todo emprendedor tiene sus primeros negocios, que si tropiezas, que si tal, que si luego te levantas de nuevo, tienes éxito. Pero yo me agarraba a que aquello tenía que funcionar sí o sí, ¿no? Y bueno, y así fue. O sea, yo sabía que como el capitán del barco me iba a quedar ahí hasta el último minuto y hasta que quedase el último euro en caja. Así fue. Entonces estoy muy orgullosa de todo lo que... Es que fue mi gran escuela. Ni la universidad, o sea, y yo no le digo a la gente que no estudie, yo estudié 3 carreras universitarias, imagínate, al mismo tiempo. ¿Tres? Sí, 3 carreras y luego 2 másters. ¿Cuáles? Estudié comunicación, publicidad y comunicación, publicidad y periodismo. Se podía hacer en la universidad que yo estudié, se podía hacer al mismo tiempo. Pero pasada. era una sensación, bueno, siempre fui muy competitiva también y yo siempre digo que viví durante 23 años con la versión femenina de Tony Robbins. ¿Sabes quién es Tony Robbins? Es como tener a un motivador a tu lado. Pues bueno, esa fue mi madre. Y desde siempre mi madre era como... tú puedes con... Yo es que me creía invencible, te lo juro. Yo creo que también gran parte de las cosas que he logrado a día de hoy, bueno, yo creo no, estoy segura, que muchas veces ahora en redes cuando me dicen, tu entorno, tus padres te han ayudado, digo, no sabes cuánto a creer, no económicamente, claro, como tú me estás diciendo en el comentario, ¿no? Pero han sido mis grandes mentores. Y a decir, tú puedes con todo, y también por eso, ¿no? O sea, si mamá, he visto esta oportunidad de poder hacer 3 carreras al mismo tiempo, dice, si yo hago el esfuerzo económico y tú me prometes que puedes, dice, tú puedes con ello, tú puedes con todo. Y es que era una constante sensación de eso, ¿no? Y de hecho mi primera empresa ella murió cuando yo tenía 23 años, le detectaron un cáncer cuando yo tenía 11 y estuvo 12 años ahí, bueno, luchando. Fue una luchadora, ¿no? Una campeona. Y mi primera empresa, de hecho, empieza por MA, por ella, de mamá, y de María Ángeles, que es como se llamaba. Bueno, entonces yo, claro, para mí era como, no puedo cerrar esto, era como hasta que, bueno, finalmente entendí que simplemente a lo mejor había sido el comienzo, ¿no? De mi vida como empresaria, pero no quería decir absolutamente nada. O sea, ella está en mi vida, es la representación constante o sea, ojalá pueda ser un 1% de lo leona que fue. Qué bonito, qué bonito. Sí. Hay mucha gente, volviendo a esto, que se agarra al sentimentalismo y muchas veces estás en el sitio equivocado y por mucho que quieras
que esto funcione no va a funcionar. Entonces es Ya. mejor parar y decir, entonces tú lo hiciste bien, pagaste a todo el mundo, no dejaste Hay- nada tal, Hay que saber. y ahora me voy y Claro. sigo con otra cosa. Claro, haciendo Y las ya cosas está. legalmente, cerrando bien y todo eso. Pero hay que, sí, yo creo que es tan fácil saber el momentum de cuándo empezar como de cuándo parar. Pero es muy difícil, Sí, para es el difícil, emprendedor. es O sea, difícil. mi padre también tuvo un momento él tenía 2 negocios, tuvo que cerrar uno y como todo negocio, Duele. como todo emprendedor, luego te dice, cerré tarde. Claro, cerraste cuando ya tenías estabas hasta el cuello, ¿no? Entonces, bueno, son momentos que uno va aprendiendo, pero al final acabas aprendiendo que ese momento te lleva al siguiente Sí, y claro. luego al siguiente. Yo ahora estoy así, ¿no? Como te digo, en seguramente uno de los mejores momentos de mi vida, en todos los sentidos, porque salud, dinero y amor, ¿qué más se puede pedir, no? Es lo Sí, que... pero que si le hubieras preguntado a tu yo le preguntamos a tu yo de con 27, también estaba en el mejor momento de su vida. O sea, Claro, claro, también. Y eso que mi yo de 27 había tenido pues un poco como la explosión de mis redes sociales ahora, tuvo la explosión de su negocio y yo estaba manejando un Ferrari que iba a 200 por hora sin saber muy bien por dónde me daba el aire, sí, ¿no? con el carnet recién Entonces es sacado. que, claro, al final todo el juego que me habían vendido de que tener una empresa consistía en tener un equipo súper grande, unas oficinas súper grandes, tener un montón de usuarios y inversores ahí, salir en prensa y estar ahí, ¿sabes? Como en el foco, en el ojo del huracán. Pero luego la verdad es que, claro, yo decía, es que toda esta gente... yo llegué a tener un equipo de 25 personas que es lo suficientemente grande como para sentir esa presión y ese agobio, pero lo suficientemente pequeño como para saberte sus vidas de todos. Claro. Entonces yo me iba a mi casa todos los días diciendo, es que como yo esto no lo saque adelante, ese chico va a tener una niña dentro de un No mes. puede pagar su Entonces, casa. No. mira, yo claro, tomaba pastillas para dormir y luego al final decía, esto que me han vendido de ser empresaria, esto No es mola. una mierda. ¿Sabes? Pero bueno, luego lo vas gestionando también de otra manera. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si me he ido por las ramas o hay más No, preguntas sí, de las de sí, Mójate. hay más, hay más. He sido yo que es que me he dado cuenta, digo, oye, no te he Ya, preguntado esto. que no me hayas preguntado sobre la startup. ¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Hombre, con cebolla, por Vaya. favor. No, ya. Iba todo bien, pero hasta aquí. Hasta La aquí entrevista hemos se acaba llegado, ¿no? aquí, Vale, sí. bueno, ya está. ¿Qué crees que fue primero, el huevo o la gallina? Ostras, qué pregunta tan rara. Ya. Pues no lo sé. No sé si hay No, ¿qué respuesta crees? correcta. ¿Qué crees? O sea, Yo creo que todo el mundo debería desayunar huevos. Me parece, vaya capotazo. me parece un buen Me vale. desayuno. ¿Qué piensas de España como país? Es un país maravilloso, con una gente maravillosa, con un clima excelente y una fiscalidad infernal. ¿Por qué has venido a este podcast? Porque me invitaste, ¿Mm? me gustó el estilo que tenéis y me parecíais muy profesionales. Muy bien, pues ya está. Parte de indeterminada. ¿Ya? Ya Ah, está, bueno. te la he puesto fácil. Es que tenía 2 ahí, pero no, te las he cambiado. Bien, ahora queda que mandes un mensaje a todos esos chavales de 25 años que están en ese punto de querer emprender, de atreverse, de pensar que es imposible, Ya. Quiero que se lo mandes a tu cámara y que se animen a algún día ser como tú. Pues si tienes entre 20, 25, bueno, mentira, si tienes entre 20 y 30 años y estás pensando en hacer tu primer negocio, incluso si tienes más edad, esto vale para cualquier persona, es muy posible que ese primer negocio te salga mal, pero va a construir la mejor versión de ti. Entonces, no lo dudes ni un segundo, es la mejor escuela que puedes tener y es la forma de que seas un mejor líder y de que crezcas como persona, como empresario, como estratega y como tomador de decisiones. Así que, lánzate. Muy buen mensaje. Ese luego te le mandamos, te lo troceamos para Vale. que haga lo que quieras con él. Y Perfecto. ahora queda una pregunta a mí y que nomines a un invitado para terminar. Pues te voy a hacer la pregunta contraria. ¿Por qué me invitaste a tu podcast? Pues hay varios motivos. Vale.
Hay uno que es que me dan mucha caña porque dice que no traigo chicas. Ah, Entonces ya. dije, tengo que buscar chicas. Es que, Digo, hombre, necesito chicas. Digo, pero, sí, sí. pero Es que no sé por qué. ese melón no lo hemos abierto, pero Ya, el pero- tema de la minoría de mujeres dentro del Pero mundo de inversión, y Yo no miro el género. Yo, un Ya. perfil que nos gusta, escribimos o nos escriben y dije, y entonces, en serio, me saliste. Yo te vería en los primeros vídeos, a lo mejor con 20, 25 mil seguidores, que me suelo fijar. Y no sé, o sea, de Y esto cuando que volviste a mirar dijiste, ¿qué ha pasado? el mensaje me gustaba porque empezabas dando mucho valor desde el principio en el reel, lo que hacía que yo me quedara. Lo Claro. que contabas me sonaba mucho y yo dije, oye, esto está interesante. No te seguí. O sea, vi un reel, a lo mejor le di me gusta y se quedó. A lo mejor unos cuantos días después me volvió a salir otro. Dije, oye. Y entonces ya me meto en el perfil y veo que hay más. Digo, bueno, pues están bien. Y se lo digo a Juan B. Digo, oye, Juan B., digo, esta chica, digo, pues habla de emprendimiento, de inversión, tal. Digo, joder, y habla bien. Digo, yo creo que puede estar chulo. Te seguí y te escribí. Yo soy de acción-reacción. Muy Pum, bien. pum. Qué bien. ¿Te puedo hacer dos Sí, preguntas? claro. Venga. ¿Cuál ha sido yo sé que es una pregunta poco típica, pero bueno, tu mayor aprendizaje, no lo vamos a llamar fracaso, ¿cuál ha sido si puedes contar una anécdota de cuál ha sido tu mayor aprendizaje en todos estos años que llevas con tu negocio? Que cuando emprendes con socios, fíjate, creo que lo tengo claro. Cuando emprendes con socios es muy difícil, cada uno tenemos una forma de pensar, no tiene por qué ser gente buena o mala, simplemente son maneras distintas de verlo. Y si detectas que no funciona, no pienses que esto se va a arreglar. Acaba, coge tu pasta, llega a un buen acuerdo Cortar. y empieza otra cosa. Deja de estar perdiendo el tiempo porque al final el tiempo es limitado. Yo voy a hacer ya 40 este año. Me doy cuenta de que lo que no haga ahora ya no me va a dar tiempo a hacerlo. Es decir, tengo que empezar a decir quiero esto, esto y esto. Entonces, cuando en el caso de los socios, joder, puedes llevarte muy bien con una persona, tener un buen feeling, Ya. empieza en la sociedad, deja todo bien claro desde el principio y si aún así hay un punto en el que no funciona, coge tus cosas, date la mano, agradece y vete. Hay un dicho que dicen que el mejor número de socios es impar y menor de 3. Así es. Yo estaba de acuerdo con ese refrán hasta hace poco. Ahora, claro, mi marido es mi socio en Bueno, la al vida y en final- los negocios. Pero claro, yo creo que, no sé, o tienes mucha confianza, como por ejemplo Bueno, a mí me vosotros, pasa, o sea, ¿no? yo, o sea, esto es no lo difícil. digo evidentemente por mi hermano. Ya. No, claro. Otras experiencias que he tenido Imagino. con mi hermano, al final comparto todo menos mi Todo. mujer. O sea, él tiene la suya y yo la mía, todo lo demás lo compartimos. Entonces, al Hasta la final- genética. Sí, y sabemos cómo pensamos el uno o el otro, o sea, es Sí, distinto, porque claro. al final digamos que es de cuna, hemos nacido así. Claro, total. Bueno, pues. Vale, y te ha toca sido un nominar. placer. Ah, no, pues entonces voy a nominar a una mujer. Venga, venga. Claro que sí, seguro que te sonará porque está muy en auge ahora mismo. Voy a nominar a Marta Marcilla. Uf, lo que pasa es que vive Vive en en Miami, ¿no? pero entonces te vienes, nos vemos y luego la entrevistas a ella. Venga, vale, etiquetarla, a ver si suena. Yo por mí sí que no conozco Miami. Venga. Oye, tiene que estar chulo. Claro, sí, sí, sí. Mira, Juan B. está ya pegando gritos. ¡Miami! Lo malo es que como vayas, igual te gusta y te Bueno, quedas, bueno, ¿eh? yo si me puedo llevar todo lo que me tengo que llevar. Hacemos un copy-paste. Exacto, no hay problema. Bueno, pues Elena, muchísimas gracias por venir. gracias a ti por invitarme. Creo que la Ha sido un charla está placer. estupenda, se aporta un valor de la leche Gracias. y la historia es muy, muy, muy bonita. Seguro que vas a seguir teniendo éxito porque al final estás, yo creo, preparada Gracias. para eso. Y crecerás hasta, bueno, cuando tú ya seas una de las más ricas de Estados Unidos, acuérdate de que viniste aquí al podcast y si algún día vas a decir la pasta que tienes, hacemos un directo aunque sea, pero eso tiene que ese ser primicia aquí, ¿eh? Venga, hecho. Venga, chicos, hasta la semana que viene, ya veremos a ver qué hay. Chao. Bienvenido, güey, bienvenido.